Hay muchas cosas que se hacen en las empresas porque supuestamente así es como funciona el trabajo. Evaluaciones de desempeño, objetivos, feedback, planes de desarrollo, etcétera. El problema es que muchas de esas prácticas son una mentira. Y este libro, Nine Lies About Work, habla precisamente de eso. Y plantea 9 ideas, 9 mentiras que a mí me parecen muy interesantes, especialmente si trabajas en una empresa grande, en una empresa multinacional. Vamos a ver cada una de ellas. Mentira número 1, a la gente le importa para qué empresa trabaja. La cultura y la marca importan para la atractividad de una organización. Es decir, pueden hacer que una persona quiera entrar a trabajar ahí. Trabajar para Google, trabajar para Apple, trabajar para Coca-Cola o trabajar para cualquier otra empresa que tenga una marca fuerte puede sonar muy atractivo. Pero no necesariamente es lo que hace que la gente se quede a trabajar ahí después de cierto tiempo. Dos empleados de la misma empresa pueden tener experiencias completamente distintas dependiendo de su equipo y sobre todo dependiendo del jefe que les toque. Porque la unidad de trabajo real no es la empresa, la unidad de trabajo real es tu equipo inmediato. Ahí sabes qué se espera de ti, ahí está el reconocimiento, ahí está el apoyo, ahí está el feedback, ahí está la colaboración y ahí están los conflictos. Prácticamente toda tu experiencia diaria sucede ahí. Por eso, en lugar de obsesionarse con construir una cultura organizacional homogénea, las empresas deberían de preocuparse muchísimo más por construir buenos equipos. Esto no significa que la cultura organizacional no exista o que no importe. Sí importa. Pero cuando ya estás dentro de una organización, importa mucho más cómo experimentas tu trabajo todos los días con las personas que tienes a tu alrededor. Mentira número 2, el mejor plan siempre gana. Y esta me gusta mucho porque es algo que pasa constantemente en las empresas. Se hace un plan, después se revisa, después lo revisa otra persona, después hay que conseguir la aprobación, después se presenta, después se aprueba y después se baja en cascada en las diferentes áreas. Pero cuando realmente o finalmente llega a las personas que tienen que ejecutar el plan, el mundo ya cambió. Y aquí el problema no está en planear. Por supuesto que se necesita planear. Se necesita entender qué quieres hacer y hacia dónde quieres ir. El problema es pensar que porque hiciste un buen plan hace 6 meses, ese plan sigue siendo un buen plan el día de hoy. Especialmente porque los planes estratégicos normalmente se hacen de arriba hacia abajo en la organización, mientras que mucha de la información reciente está más abajo. La gente que habla con el cliente, la gente que está en la producción, la gente que habla con los proveedores y la gente que está ejecutando el proyecto. Ellos están viendo quizá cosas que todavía no aparecen en un PowerPoint. Entonces, más importante que tener el mejor plan es tener la mejor información disponible y la capacidad de reaccionar rápido cuando esa información cambia. Hay que tener dirección y hay que tener un plan, pero no hay que enamorarse de ese plan. Mentira número 3, las mejores empresas bajan objetivos en cascada. Esto también es completamente normal, es completamente común. La empresa tiene ciertos objetivos y esos objetivos bajan al siguiente nivel. Y ese nivel crea sus propios objetivos y luego bajan al siguiente nivel. Y eventualmente cada empleado termina teniendo 5 o 6 objetivos que supuestamente están perfectamente alineados con la estrategia de la compañía. Y en teoría suena perfecto. El problema es que muchas veces lo que termina llegando a cada empleado es simplemente un número. Reducir costos al 5%, aumentar productividad al 8%, cumplir con determinada fecha y cuando conoces solamente el indicador, corres el riesgo de optimizar el indicador en lugar de optimizar el negocio completo. Por eso creo que esta idea del libro es muy buena. En lugar de solamente bajar objetivos, hay que bajar significado. Que las personas entiendan qué está tratando de lograr la organización, cuál es el problema, qué es lo importante y qué no es importante. Porque si una persona entiende el contexto, puede tomar buenas decisiones incluso cuando cambia la situación. Pero al revés, si solamente conoce su KPI, puede cumplir perfectamente ese KPI y aún así tomar una mala decisión para la empresa. Mentira número 4, los mejores profesionales son los profesionales completos. Esta es una de las ideas que más me gustó del libro, porque ¿qué pasa en muchas empresas grandes? Crean un perfil profesional y ese perfil tiene que tener cierto grado de liderazgo, pensamiento analítico, comunicación, pensamiento estratégico, planeación, ejecución, colaboración, todo lo demás. Y luego comparan a los empleados contra ese molde. Y obviamente casi nadie cumple al 100% con ese molde. Y entonces empiezan a aparecer los famosos gaps. Tus áreas de oportunidad, tus carencias y a partir de ahí se construye un plan para cerrar esos gaps. Es como si el objetivo fuera construir una persona que no tuviera ningún defecto. Pero hacer eso es una enorme pérdida de tiempo, de dinero y de talento, porque los mejores profesionales no son los que están perfectamente balanceados. Los mejores profesionales son los que son extraordinariamente buenos en algunas cosas y a veces son bastante normales en otras o incluso no son tan buenos. Normalmente están desbalanceados.
Y muchas veces tiene mucho más sentido ayudar a una persona a convertirse en alguien extraordinario en aquello donde ya tiene una ventaja que dedicar años a intentar que sea medianamente buena en todo lo demás. Hay debilidades que sí pueden limitar tu carrera y obviamente tienes que trabajarlas, pero desarrollar una fortaleza normalmente tiene mucho más sentido que pasar toda tu carrera intentando corregir una de tus imperfecciones. Mentira número 5, la gente necesita feedback. En muchas empresas existe este modelo donde dar feedback significa básicamente decirle al empleado dónde está equivocado y qué es lo que tiene que mejorar. Pero el aprendizaje no consiste solamente en transmitirle a otra persona nuestra visión de cómo es hacer las cosas correctamente. Por eso aquí la idea es concentrarnos un poco menos en el feedback correctivo y prestar mucha más atención a los momentos donde algo sale bien. ¿Qué es lo que la otra persona hizo bien? ¿Qué decisión se tomó? ¿Qué fue diferente? ¿Qué funcionó? Y señalarlo. No se trata de elogiar por elogiar. No se trata de decir siempre excelente trabajo, se trata de ayudar a las personas a identificar los comportamientos y patrones que están generando buenos resultados para que puedan repetirlos. Obviamente, tampoco significa que nunca tengas que decirle a alguien que algo esté mal. Lo que hay que cambiar es el enfoque. No solamente buscar corregir, sino también buscar que la excelencia se pueda reproducir. Mentira número 6, se puede evaluar objetivamente a las personas. Y la verdad es que no se puede. Esta mentira ataca directamente a los sistemas de evaluación de desempeño. Por muy objetivos que parezcan, por muy numéricos que parezcan, no son completamente objetivos. Y no pueden serlo porque los evaluadores somos humanos. ¿Cómo le puedes poner objetivamente a alguien un 4.3 en liderazgo o un 3.8 en pensamiento crítico? Exactamente cuál sería la diferencia entre alguien que tiene un 4.2 y un 4.4 en colaboración. Aunque el número parezca muy preciso, la medición no lo es porque en realidad no se está rankeando una habilidad numérica objetiva. Se está rankeando la percepción que tiene una persona sobre esa habilidad. Y por eso este libro propone hacer algo que suena mucho más subjetivo, pero en realidad tiene mucho más sentido porque es más honesto. En lugar de preguntarte qué tan colaborativa es esa persona del 1 al 5, pregúntate, si mañana tuviera un proyecto complicado, ¿elegiría trabajar con esa persona, sí o no? Eso sí lo puedes saber. O si necesitara resultados rápidos y confiables, ¿acudiría a esta persona? Aquí no estás fingiendo que mediste científicamente una característica. Estás evaluando algo que realmente conoces, tu experiencia trabajando con esta persona. Mentira número 7, las personas tienen potencial. Esta probablemente es una de las mentiras más polémicas del libro. En muchas organizaciones existe el concepto de high potential. Se identifica a un pequeño porcentaje de empleados que supuestamente tienen un alto potencial y entonces se invierte mucho más en ellos. Los mandan a programas especiales, les dan proyectos importantes, más exposición, más oportunidades. Y el problema es que la palabra potencial hace parecer que estamos midiendo algo que la persona trae dentro de sí, como si alguien tuviera mucho potencial y alguien más tuviera muy poco potencial. Pero ¿potencial para qué? Una persona puede desarrollarse muchísimo en un tipo de trabajo y tener muy poco conocimiento en otro. Puede avanzar muy rápidamente durante algunos años y después estancarse. O puede pasar varios años sin destacar y de repente encontrar un rol en el que empiece a crecer muchísimo. Por eso lo que dice el libro es que en lugar de tratar de buscar el potencial, hay que buscar el momentum. ¿Dónde está creciendo esa persona? ¿Qué está aprendiendo? ¿Qué fortaleza se está desarrollando? ¿Dónde está empezando a ganar velocidad? Porque si solamente decides muy temprano quién tiene potencial y quién no, corres el riesgo de darle todas las oportunidades a las mismas personas y después utilizas su crecimiento como prueba de que desde el principio tenías razón. Mentira número 8, lo más importante es el work-life balance. Normalmente hablamos del work-life balance como si el trabajo y la vida fueran cosas necesariamente opuestas, como si trabajar necesariamente te quitara energía y después tu vida personal tuviera que recuperarla. Y obviamente que necesitamos descansar. Necesitamos tiempo con nuestra familia, necesitamos desconectarnos, pero el problema quizá no sea solamente cuánto tiempo trabajas, también importa muchísimo qué tipo de trabajo estás haciendo durante ese tiempo. Hay actividades en el trabajo que te pueden drenar completamente y hay otras donde puedes pasar horas trabajando y terminar con más energía de cuando iniciaste. Por eso, la propuesta es buscar deliberadamente hacer más cosas de aquellas que te gustan hacer en el trabajo. No significa que hay que encontrar el trabajo perfecto donde ames absolutamente todo. Eso probablemente no existe. Significa que hay que identificar qué partes de tu trabajo disfrutas, qué cosas se te dan bien, qué actividades hacen que pierdas la noción del tiempo y tratar de incorporar más de esas actividades en tu trabajo.
Porque quizá no necesitas amar al 100% tu trabajo, pero sí necesitas que exista suficiente trabajo que disfrutes dentro de tu trabajo. Y finalmente, la mentira número 9, el liderazgo es una cosa. Y esta probablemente es mi favorita. En las empresas hacemos exactamente lo mismo con los líderes que lo que hacemos con los empleados. Intentamos construir un perfil ideal. Decimos, un buen líder debe de ser estratégico, debe de ser inspirador, debe de ser buen comunicador, debe de ser empático, debe de ser decidido, debe de ser visionario, tiene que desarrollar personas, tiene que saber ejecutar, tiene que saber delegar, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuevamente terminamos creando una persona imaginaria que prácticamente nadie cumple. Porque si ves a grandes líderes, incluso dentro de una misma empresa, pueden ser radicalmente distintos. Algunos son muy carismáticos y otros no. Algunos son muy buenos oradores, algunos son muy buenos desarrollando relaciones, otros destacan por su visión, otros destacan por su capacidad para ejecutar, y entonces probablemente no existe una fórmula única de liderazgo. Al final, solo hay una definición de liderazgo mucho más sencilla. Un líder es alguien a quien otras personas están dispuestas a seguir. Y ya. Y no necesariamente siguen a esa persona porque tenga todas las características de un modelo de competencias. La siguen porque hay algo en esa persona que les genera confianza. Tal vez porque sabe hacer algo extraordinariamente bien, porque tiene claridad, porque tiene dirección, porque entrega resultados, porque construye relaciones o por una combinación particular de algunas cosas de esas. Por eso, intentar copiar el estilo de liderazgo de alguien más probablemente tiene un límite. Tiene mucho más sentido entender quién eres, qué haces particularmente bien y construir tu forma de liderar desde ahí. Y bueno, esas fueron las 9 mentiras sobre el trabajo, pero creo que lo más interesante del libro no son las 9 ideas por separado, es lo que tienen en común porque prácticamente todas atacan el mismo problema. Que las empresas necesitan administrar a miles de personas y para hacerlo crean sistemas, crean perfiles, crean ratings, crean objetivos, crean competencias, planes, categorías, high potentials y todo eso tiene cierta lógica. El problema empieza cuando empezamos a confundir esos sistemas con la realidad, porque las personas no son iguales, no tienen las mismas fortalezas, no aprenden igual, no lideran igual, no se desarrollan al mismo tiempo y probablemente esa es una de las ideas más útiles que puedes sacar de este libro. No tienes que convertirte en el empleado perfecto que cumple exactamente con el modelo perfecto de tu empresa. Tienes que entender dónde es que eres realmente bueno, qué tipo de trabajo te permite aprovechar eso y encontrar equipos y organizaciones donde eso se valore. Porque muchas veces avanzar profesionalmente no consiste en corregir absolutamente todo lo que te hace falta, sino que consiste en identificar muy bien aquello que tienes y aprender a utilizarlo mejor. Nos vemos en el siguiente video. Chao.